Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Pineda, yo soy ingeniero de datos y en el video del día de hoy les voy a mostrar lo siguiente. En muchas ocasiones cuando estemos trabajando con Power BI vamos a tener bases de datos ya sea de ventas o de finanzas en las cuales nosotros necesitamos calcular variaciones de mes a mes, de año a año y poder tener este tipo de indicadores de análisis temporal. Para eso nosotros vamos a realizar ciertas medidas y ciertas funciones en nuestras medidas DAX, valga la redundancia, para poder calcular estas variaciones y poder tener un ejemplo. Si estamos parados en febrero, poder ver el dato de enero, cuántas ventas se hicieron en enero y así poder sacar un porcentaje de variación, cuánto ha aumentado, cuánto ha disminuido y demás fórmulas que nos ayudarán a realizar este análisis temporal. ¿No sabes cómo hacerlo? Que a ti te lo explico en lo que queda el video. Para hacerlo directamente nosotros tenemos esta base en donde tenemos la fecha y tenemos las ventas que se han generado por esa fecha, ¿cierto? Vamos a proceder a cambiar esta fecha a corta para que el formato sea un poco mejor y aquí ya lo tendríamos de esta forma, ¿cierto? Y aquí podemos ver en el filtro que se han realizado valores distintos para cada una de las ventas. Listo, vamos a tener lo siguiente, vamos a ir acá a nuestro Power BI y acá en nuestro Power BI lo que vamos a hacer es directamente crear una nueva tabla, introducir datos y a esta tabla la vamos a llamar medidas, que va a ser en efecto nuestra tabla de medidas. Ya cuando tenemos nuestra tabla de medidas nosotros acá vamos a crear una nueva medida que va a ser directamente la suma de las ventas. Entonces esa medida va a ser ventas, ¿cierto? Y que va a ser, va a ser la suma de lo que se llama neto, que es el valor neto o las ventas netas, ¿cierto? Y nosotros vamos a hacer una gráfica, vamos a hacer una gráfica de líneas. Si nosotros colocamos directamente la fecha en el eje X y la medida de ventas, nos quedaría aquí de esta forma, ¿cierto? Vamos a desglosar, vamos a colocar esto que sea por jerarquía y aquí nos va a mostrar las ventas como se han comportado, ¿cierto? Y aquí yo puedo tener ventas. Pero ahora vamos a tener lo siguiente, y es acá en donde nosotros comenzamos a realizar todos los análisis temporales, porque aquí yo sé por periodo de tiempo cuánto se ha vendido, ¿cierto? Pero vamos a colocar un poco más de análisis. Ahora yo quiero tener una tabla en donde voy a tener las fechas, ¿cierto? Voy a tener otra columna en donde voy a tener lo que se ha vendido, básicamente lo que ya tengo acá, pero quiero una medida que directamente en febrero me retorne el valor de enero para yo poder hacer una comparación de, bueno, en el valor de febrero se ha vendido, no sé, 500 y comparado con enero que se ha vendido 100, la diferencia, poder calcularla. Porque sin la medida que nosotros necesitamos calcular, que nos traiga ese valor, no se podría revisar si ha habido un aumento o una disminución. Me voy a explicar un poco más. Para poderme traer directamente la medida de las ventas del mes pasado, voy a eliminar esta columna para que me quede directamente ya la tabla de medidas, ¿cierto? Voy a colocar una nueva medida y esta medida directamente le voy a colocar ventas mes pasado. Ventas mes pasado, ¿cierto? ¿Y qué va a ser ventas mes pasado? Yo necesito realizar un calculate en donde yo directamente debo evaluar el mes actual y también evaluar el mes anterior para retornarme el valor del mes anterior. Y para eso voy a utilizar un calculate. Con ese calculate directamente yo ya tengo la medida, que era la de ventas, ¿cierto? M-ventas. Y voy a utilizar una función que es la que me va a dar directamente el análisis del mes anterior, que va a ser la siguiente, y esa función se llama previous month. Entonces colocamos acá previous month, ¿cierto? Y me va a decir directamente que el argumento que yo le voy a colocar es los días. Pero ¿qué va a ser los días? La fecha que yo tengo acá en mi base de datos, que yo la mostraba desde un inicio, ¿cierto? Y aquí cierro y acá cierro. Entonces yo tengo este. Para que se vea directamente lo que yo estoy haciendo es ventas y fecha. ¿Pero qué es ventas y fecha? Lo voy a volver a mostrar acá en mi base de datos. Fecha directamente es el registro de la fecha, valga la redundancia, y las ventas pues es lo que se ha vendido, ¿cierto? Y ahora mire que yo voy a hacer acá una tabla, ¿cierto? En donde yo voy a colocar la fecha. Esta fecha la quiero que sea sin la jerarquía. Yo voy a colocar las ventas, que básicamente es esto mismo que tengo acá arriba, pero mire que yo cuando agrego las ventas del mes pasado, vean lo que va a pasar. Directamente acá yo tenía que las ventas eran voy a decir solo el primero, que es 149. No hay registros anteriores, es decir que en ventas mes pasado va a estar vacío, pero en febrero, que el valor de febrero es de 187, cuando yo lo voy a comparar con el mes pasado, que sería enero, está el mismo 149 que está acá.
Es decir, este valor me lo está moviendo acá, este valor me lo mueve acá, este valor me lo mueve acá y este valor me lo mueve acá. Entonces, al mes actual me está trayendo directamente el mes anterior. Y eso me lo hace con esta medida que yo acabo de calcular, en donde se está haciendo la suma de las ventas, pero directamente es en donde yo utilizo el previous month para que se haga para el mes anterior. Ahora vamos a colocar directamente la teoría en donde digan, listo, yo sé que estas son mis ventas mes a mes, pero yo quiero que esto se vaya acumulando, es decir, que aquí está el 149, pero que en febrero no sean 187, que es el registro original, sino que sean los 149 más los 187. Lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear otra medida. Acá, nueva medida. Y esta le voy a llamar total acumulado. En total acumulado directamente va a ser un calculate, ¿cierto? Me pide la expresión, que la expresión yo ya la tenía acá, que era ventas, que ventas vuelvo a lo mismo, que es la suma de todo lo que es neto en nuestra columna, ¿cierto? Y vamos a utilizar esta función dates. Vamos a colocarla como acá, que se me olvidó. Dates GTD, ¿cierto? En donde directamente él me va a pedir otra vez los días, que en este caso, como yo lo había explicado ya en la anterior, es el registro de fecha. Solo lo vamos a colocar así, no vamos a adicionar nada más y vamos a cerrar el cálculo. Para que sea evidenciado, vamos a colocarlo acá mismo, pero entonces voy a colocarlo acá la de ventas y voy a cambiar el nombre. Esta de ventas, que no se llame ya M-ventas, sino vamos a limpiar el nombre. Aquí vamos a colocar acumulado y aquí ventas del mes pasado. La que acabamos de agregar es el acumulado y miren lo que pasó. En efecto, en enero pues no se había acumulado nada. En enero son los 149 que son los mismos. Pero miren que en febrero ya hay acumulación porque va a estar el dato de enero más el dato de febrero. Y si yo sumo estos dos directamente me van a dar este 337. Si yo hago el mismo proceso para marzo, en donde yo sumo este más este más este, me dan 529 y yo sé que esto me queda bien porque el último valor me debe dar este 2040. Y en efecto, si yo veo acá para el mes 11, este valor es exactamente el mismo valor que es el 2040. Entonces directamente mes a mes él me está acumulando lo que se vendió para yo poder sacar un ejemplo anualmente y decir listo, al mes 11, que es cuando se tiene la data, se vendió, se lo voy a nombrar pues los primeros números, se vendieron 2040 productos, ¿cierto? Porque nosotros estuvimos acumulando enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y así hasta llegar a diciembre. En este caso pues es hasta el mes 11. Pero ahora agreguémosle un poco más de complejidad y es queremos ver los porcentajes de variación o queremos ver la variación. Si ha subido, si ha bajado, si se vendió más, si se vendió menos. Y esto lo vamos a hacer directamente mes a mes. Y para hacer la variación directamente tengo esta formulita en donde yo voy a hacer una división. Sabemos que una división se comprende de numerador y denominador, pero ¿qué va a ser nuestro numerador? El numerador va a ser la suma de las ventas, que este directamente ya lo tenemos, que es la que se llama M-ventas. Voy a reemplazarlo acá. Lo coloqué así para que se pudiera ver directamente lo que yo estoy calculando. Pero esto es exactamente lo mismo que lo que nosotros teníamos acá. Voy a borrar esto. M-ventas es exactamente lo mismo. Menos venta mes pasado, que esta es una medida que nosotros ya calculamos. Esta la acabamos de calcular. Entonces es las ventas actuales menos el mes pasado dividido en las ventas del mes pasado, ¿cierto? Eso va en 0 y todo eso para que nos dé porcentaje lo multiplicamos por 100, pero le voy a quitar ese multiplicado por 100 para cambiarlo a porcentaje acá es directamente desde formato, ¿cierto? Entonces sabemos que este es nuestro numerador y este es nuestro denominador. En caso tal de que pase algo extraño, pues que lo mande a 0. Le voy a dar enter y voy a colocar, me voy a copiar esta gráfica para yo poder tener directamente una gráfica, pero en donde ya no voy a ver lo que se ha vendido, sino la variación, que es directamente el fundamento por el cual se hace un gráfico de líneas, ¿cierto? Entonces voy a colocar variación ventas. Y este lo paso a porcentaje porque no está en porcentaje. Entonces lo puedo mandar acá a porcentaje y le voy a colocar acá para que se vea un poco mejor y se pueda detallar las etiquetas de datos, ¿cierto? Entonces miren, yo acá puedo decir que en el mes marzo, de marzo a enero, febrero, marzo, abril, las ventas cayeron. ¿En cuánto cayeron? En un
menos 24,75%. Después para mayo suben un poco, directamente calculando estos dos de variación. La variación no está negativa, entonces está en un menos 3,21. Aquí vuelve a bajar y aquí en este mes, que es julio, vuelve a subir de tal manera que incluso sobrepasa digamos que el negativo y vuelve a ser positivo. Entonces teníamos que para el mes 6, que sería junio, una variación del menos 23,66% en nuestras ventas, pero para julio nos fue súper bien y superamos esa barrera y aumentamos en un 22,63%, ¿cierto? Pero yo directamente, para que de pronto sea un poco mejor, voy a agregar esta variación de ventas también acá a esta tabla. Y esta variación la voy a colocar al lado de las ventas, listo, para poderlo explicar un poco mejor. Esta es 0. ¿Por qué es 0? Porque directamente yo no tengo un periodo anterior a enero, entonces pues no tengo variación, nuestra variación es de 0, ¿cierto? Pero miren que en febrero sí yo ya tendría una variación. Yo sé que la variación es positiva porque en enero yo vendí 149 y en febrero 187, es decir que yo tuve un ascenso. Y ese ascenso, ¿de cuánto fue? Del 25,34%. De igual forma, de febrero a marzo también tuve un aumento de 187 a 192. No es tan significativo, en porcentaje sería del 2,58, pero miren que en abril, que sería el mes 4, tuve una caída. Tenía 192 en marzo, en abril 144, me caí en un menos 24,75%. Y es directamente eso lo que nos está mostrando la gráfica, en donde yo tengo las variaciones directamente de mes a mes. Acá yo lo tengo en la tabla y pues se puede ver de pronto un poco más detallado. Yo podría hacerle un poco más de diseño a la tabla también para que mes a mes me mostrara directamente los valores, pero yo ya podría tener una variación de cómo se ha comportado, pues en este caso nuestras ventas. Si yo lo tengo en finanzas, pues también lo puedo hacer directamente con finanzas, pero lo que quiero que se coja acá es la idea de la fórmula. Entonces directamente, si yo quisiera también acá colocarle que en la tarjeta no solo me muestre variaciones, sino que me muestre directamente también el valor, yo voy a colocar las ventas acá y lo voy a colocar acá en información. Entonces si yo me paro acá, directamente me dice la variación, que es del menos 3,21%, y que las ventas fueron de 140. Y así yo lo podría hacer, ¿cierto? Aquí, si yo directamente en esta tabla quisiera colocar un formato condicional que me resalte los positivos y los negativos, también lo podría hacer, pero directamente yo lo que quería era que se tuviera en claro la idea de cómo hacer un análisis temporal, cómo calcular esos porcentajes de variación y cómo también hacer acumulados para que al final de un periodo de un año se pueda saber qué se vendió en cada uno de los meses y tener una suma total en el mes de diciembre, en donde se puede decir anualmente vendimos 100.000 productos, 30.000 productos, 40.000 productos, etcétera, y se pueda calcular directamente pues sus porcentajes de variación y sacar una diferencia. Ya sabes que si te gustó el video, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Select Data, en donde encontrarás más información que te ayudará en tu aprendizaje, tanto analista de datos, ingeniero de datos, tocando temas desde Excel, Power BI, Python y SQL Server. Muchas gracias.